Uf, hola, hola, hola a todos. Bueno, pues nada, hoy estamos acá con este tema de noise. La verdad es un temazo. Es un poquito, ah, va a ser interesante. Vamos a ver si logramos hacer que esto tenga como un poco de sentido y si logro como transmitir un poco la idea de todo esto. Quiero que tengan que tengan en la mente el objetivo de Noise principalmente, que no nos perdamos tanto como en el detallito acá de qué significa esto otro, sino cuál es el punto de hacer todo esto. Y bueno, pues nada, sin más, ya voy acá a compartir mi pantalla y vamos a ver cómo va esto. Share. ¿Me avisan si todo se está viendo bien? Sí, ¿cierto? Sí, igual. Listo. A ver, también voy a sacar un momentico acá el chat para poder ver si hay alguna duda. Bueno, ¿nos vamos o qué? Entonces, bueno, Noise, bienvenidos. A ver cómo va esto. Primero quería empezar como conceptualmente qué es. Es una señal de ruido que se utiliza para identificar el máximo SPL lineal de un altavoz. Quiero que tengamos ese concepto como ahí en remojo del máximo SPL lineal. Ahorita vamos a entender un poco más qué es. Y bien importante, aunque sí coincide y seguramente no fue pura casualidad que sea, también pueda ser de Meyer Sound, en realidad significa musical noise. Y es un ruido musical porque está tratando de emular las características tanto espectrales como dinámicas de la música. Eh, puede ser que se vuelva un nuevo estándar, es una idea bien interesante y es algo que creo que a todos nos podría servir para entender un poco mejor nuestros sistemas. Bueno, entonces ahí les puse que es Music Noise. Listo, y ahí se va. Am, entonces, ¿cómo así que el máximo SPL lineal? Bueno, pues Meyer Sound ha desarrollado como un procedimiento eh, a través de este ruido que se llama el ruido musical para que uno pueda identificar el máximo SPL de un sistema. Si pensamos un poquito en esta situación, realmente eso no es algo a lo que tengamos tanto acceso hoy en día. Digamos, nos cuentan un poco acerca de la sensibilidad de un parlante, nos dicen que a un metro con tanto voltaje de entrada, si es amplificado, o si no es amplificado, entonces tanta potencia, va a generar tanto SPL. Y eso es como una referencia que conecta como el mundo eléctrico con el acústico. Y de pronto alguno que otro fabricante menciona que el máximo de SPL que puede alcanzar este dispositivo es tantos decibeles. Pero digamos que no hay mucha claridad acerca de cómo se determina eso, ni si esto es constante a través de todos los fabricantes. De pronto un fabricante puede decir, la razón por la cual yo creo que este es el máximo de SPL es porque si uno se pasa de ahí, el dispositivo se va a destruir de manera magnífica. Pero de pronto otro fabricante va a decir, no, realmente mi razón para decir que ese es el máximo tiene más que ver con que ese es el mayor valor con el cual yo considero que el dispositivo se comporta correctamente. Y este es un poco el caso con Meyer Sound, digamos, el máximo SPL que mencionamos siempre va a corresponder con el máximo valor que el dispositivo puede entregar de manera correcta. Vamos a mirar un poquito más en detalle eso en un rato, pero quiero que tengan esa idea en mente. Entonces, todos los sistemas lineales, todos los sistemas, en realidad todos los sistemas tienen unos límites de operación, como que hay un máximo valor que pueden aguantar correctamente. Y la pregunta es si los conocemos o cómo los definimos. Y también la segunda pregunta interesante es qué pasa cuando nos salimos de lo que el fabricante nos dice que son los límites de ese dispositivo. Entonces, bueno, acá empieza un poco lo interesante. Idealmente todos los parlantes deberían ser sistemas lineales, es decir, que la entrada y la salida
solo deberían ser transformaciones de amplitud y fase de la señal de entrada. Y esto también quiere decir que el espectro de salida debería ser, no debería incrementar su tamaño con respecto al espectro de entrada. Ahorita ya les muestro qué significa esto exactamente. Digamos, decimos lineales un poco por esta gráfica de entrada contra salida. Y la gráfica de entrada contra salida nos dice, bueno, si entra una amplitud de 0.5 va a salir 0.5. Esa línea puede tener otra pendiente, pero pues va a seguir siendo una línea. Y la otra razón que ya es mucho más técnica o teórica de por qué se llama lineales es porque comparten esa propiedad de linealidad de las transformadas, de las funciones algebraicas o de las transformaciones lineales, en donde pues la salida es una transformación lineal de la entrada. Entonces, bueno, sin entrar tanto en el complique de ese lado, quiero que veamos esta animación que lo que va a mostrar es un nivel de entrada representado por estos valores, estos dos punticos que van a aparecer acá, y vamos a ir viendo cuál es la forma de onda de salida, la forma de onda de entrada y el espectro de entrada y de salida. Entonces, ahí vemos que hay un poco de distorsión porque la única señal de entrada que había era este tono azulito y la señal de salida tuvo un espectro mayor. Eso va a empezar a pasar precisamente porque la forma de onda se deformó y eso es pues otra manera de decir que la entrada no tuvo una salida proporcional a la salida, no tuvo una entrada proporcional a la entrada. Ahí podemos ver que a bajo nivel se comporta de manera más o menos lineal, tiene poca distorsión, pero cuando empieza a subir el nivel de salida no alcanza como a seguir al nivel de entrada por diferentes razones y va a deformar la señal generando un espectro mayor. Entonces, es importante ver que las no linealidades van a cambiar el espectro de la señal y esto, pues es algo que no queremos, ¿no? Los parlantes, de una manera ideal y desde la filosofía de Meyer Sound, es que los parlantes tienen que ser completamente transparentes, que no tienen por qué cambiar en nada la señal y no tienen por qué cambiar ni siquiera la respuesta de frecuencia. O sea, la respuesta de frecuencia y fase debería ser tan plana como sea posible porque su función solamente es convertir energía eléctrica a acústica. Bueno, entonces esto, entonces para entender un poco cómo funcionan estas no linealidades, nos servimos de dos elementos. Uno es el valor pico de la señal y el otro es el valor RMS. Entonces, creo que estos son como cosas que decimos a menudo y esto, pero quiero que lo relacionemos un poco. El valor pico con el máximo de desplazamiento de la membrana del parlante, que pues va a tener como una máxima excursión. Y el valor de RMS va a tener que ver con la energía que se le está entregando al parlante. Entonces, si pensamos un poquito, el RMS, que acá pues tengo como la fórmula típica, que es la primera muestra al cuadrado, más la segunda muestra al cuadrado, más la tercera muestra al cuadrado, etcétera, etcétera. Uy, acá me faltó más la enésima muestra al cuadrado dividido entre n. Es un poquito como la diferencia eh, entre el, el eh, entre la señal y su valor medio. Entonces, el valor medio, digamos, de la señal esperaríamos que fuera cero, que no tuviera un DC. Y como que, ¿qué tanto? ¿Cuál es el promedio de esas diferencias contra cero? Entonces, es un poquito pensar qué tanto varía la señal, pero por algunas propiedades por ahí que tienen más que ver con, digamos, como con la parte física. Recordemos, por ejemplo, que el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, pues se termina siendo la potencia. Entonces, esta medida del RMS, que estamos sumando los valores del voltaje al cuadrado, del desplazamiento al cuadrado, van a ser proporcionales con la energía que le estamos entregando al sistema de alguna manera. El valor pico es un poco más fácil de entender, simplemente pues es el valor máximo y esto en un fragmento de tiempo y todo esto, ¿no? Y ahí aparece este concepto que es el de el factor de cresta. Y el factor de cresta va a ser o la razón en una escala lineal o
o la diferencia en una escala logarítmica. Entonces, 20 por el logaritmo del valor pico más menos 20 por el logaritmo del valor RMS, y esto va a corresponder con el factor de cresta. Entonces, digamos que el factor de cresta es un buen resumen de estos dos parámetros, que ya les voy a explicar un poquito más por qué son los que tenemos que considerar para entender el comportamiento dinámico del parlante. Acá un ejemplito rápido de cómo funciona el valor pico y el valor RMS y cómo usualmente los estamos midiendo. Entonces acá tenemos una forma de onda en una escala lineal, va desde -1 hasta 1. Y acá voy a graficar sus valores picos y RMS. La diferencia entre estos dos va a ser el factor de cresta, que también lo voy a estar representando con esta línea negra. Entonces vamos a ver si esto funciona. El valor pico es arriba este azulito. Y el factor de cresta va a ser la diferencia entre el valor pico, que es el azul clarito, y el azul oscuro. Usualmente en un medidor en Pro Tools o algo así uno ve algo como esto, en donde tiene como un valor pico y un valor RMS. Y hasta es interesante que, digamos, existen algunos estándares acerca de cómo medir esto. Y estos picos, digamos acá, hay una línea punteada clarita que está siguiendo los picos. Pero el valor pico, digamos, tiene una cosa que se llama un peak holder, que lo que está haciendo es como recordar el máximo valor pico de los últimos 3 segundos o el último segundo, dependiendo de algunas características o del estándar. Entonces, este factor de cresta, que si se fijan era este tamaño de esta línea, la linecita acá negra, este factor de cresta nos está indicando la diferencia entre esos dos en una escala logarítmica o la razón en una escala lineal. Bueno, ahora, ¿por qué es que esto es importante? Entonces, el desplazamiento del cono va a tener unas limitaciones acerca pues, qué tanto puede desplazarse, ¿no? Digamos, es una membrana que está pegada a una suspensión y si uno de curioso ha empujado a un cono con el dedito, yo nunca lo he hecho porque eso no está bien, pero si alguien lo ha hecho, va a sentir que puede empujarlo con una fuerza proporcional a la distancia que está empujando. Empuja un poquito y lo hunde un poquito. Y si empuja un poquito más, lo hunde un poquito más. Pero va a llegar un momento en que esa fuerza no va a ser suficiente para empujarlo lo mismo que uno quería empujarlo. Es decir, va a poner una resistencia y como que no va a ser posible empujarlo más de allá. Y esto pues tiene que ver como con sus límites de excursión. Entonces acá tengo una representación, una gráfica que muestra una señal de entrada y una señal de salida que va a empezar a aparecer. Y esto es un modelo de un cono que va a empezar a fluctuar con la señal y va a tratar de seguirla lo mejor posible. Entonces, sobre estos límites del desplazamiento se van a presentar algunas no linealidades. Veamos acá, ahí está oscilando la membranita, todo el cuento. Y cuando llega un pico muy fuerte, ¡pum! Uy, no alcanzó a representar la señal de salida de manera equivalente a la señal de entrada. Y esto va a tener que ver con que el desplazamiento del parlante no es posible llegar a esos límites. Casi que si uno tiene una masa y un resorte, pues sí, eso es un sistema lineal, oscila, tal. Pero pues si yo lo jalo mucho, llega un momento en el que el resorte se rompe o cambia su constante de elasticidad o su constante de rigidez. Entonces, ese es precisamente el tema. ¿Cómo identificar estos límites y qué es lo que nos va a indicar que ya esto está empezando a pasar? Por el otro lado, existen también límites de energía, es decir, puede ser que el dispositivo no sea capaz de sostener tanta energía por tanto tiempo, o puede ser que el sistema no sea capaz de disipar la energía lo suficientemente rápido con algunos efectos colaterales. Como está gobernado por el RMS, que es proporcional a la energía, entonces podemos utilizar ese valor para identificar si estamos dentro de los límites operacionales del sistema. Entonces acá tengo un modelo de una bobina. Esta bobina pues es el entorchado o el solenoide que está dentro del parlante que va a mover el cono por estas acciones electromagnéticas, ¿no? Y cuando le inyectamos una corriente, va a empezar a fluir por el solenoide y va a empezar a calentar un poco el solenoide.
Ahora, el problema es que, digamos, la resistencia o la impedancia en general de toda esta parte depende un poco como de la temperatura y hay otras cosas que dependen de la temperatura y de la energía que está fluyendo por ahí, como inclusive la magnetización del imán puede cambiar, no mucho, pero levemente debido a la temperatura que se está presentando en ese sistema. Y si el sistema no logra disipar esta energía suficientemente rápido, pues va a empezar a no responder de la misma manera como venía respondiendo. Ahí tenemos como que el color representa la temperatura, esta es la señal de entrada, la salida, y este es el RMS que va a ser nuevamente proporcional a la energía. Cuando ya viene siendo muy constante la señal el RMS no cae, no cae, no cae, no se logra disipar esa energía suficientemente rápido, la bobina se calienta y va a tener como estos efectos colaterales de cosas que empezamos a conocer como compresión de potencia, por ejemplo. Entonces, eh, pues es como interesante pensar, yo puedo tener un limitador muy bueno de picos y puedo empujar un montón la señal y realmente los picos no están generando que haya una sobreexcursión de la bocina, pero el limitador está haciendo que los picos sean contenidos, 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 pero el RMS sigue incrementando. Y cuando esto empieza a pasar, pues estamos incrementando, incrementando el RMS, haciendo que el sistema se caliente y se caliente más y tenemos estos efectos colaterales. Entonces, no, es interesante que muchos fabricantes de pronto no le están prestando tanta atención a algunas de estas partes y uno puede obtener como comportamientos muy poco deseables de los dispositivos que utilizamos. Parece interesante hacer este énfasis pensemos un poco como este romanticismo o pues muchas personas les gustan los sistemas pasivos porque no tienen este tipo de limitadores y no tienen este tipo de procesos, ¿no? No tienen algo que esté protegiendo contra eso. Pero a la vez, lo que esto significa es que no hay manera de saber si el comportamiento del parlante está siendo lineal o no. Pues uno puede hacer las mediciones y tal, pero no hay como una manera rápida y fácil de entender si está comportándose de manera lineal. En contraposición, muchos sistemas activos pueden o pueden no estar limitando la operación del dispositivo a que se comporte de manera lineal o a que no se destruya. Y nuevamente, en el caso de Meyer, el objetivo es que el sistema se comporte de manera lineal. En teoría, uno podría inyectarle más señal y pedirle más al cono y como usar una señal más agresiva sobre el dispositivo. Pero esto ya empezaría a entrar en un comportamiento no lineal, a incrementar la distorsión, a tener algunos efectos como sonoros, ya no estamos escuchando las cosas de manera agradable. Entonces, lo que está limitando el máximo de SPL en los productos de Meyer Sound no es no es cuidar tanto como el parlante, eso es una parte importante, pero es más como que el sonido sea el adecuado. Y bueno, pues digamos, hago la aclaración no por decir, porque puede haber otras marcas que también están haciendo esto, pero pues es lo que conozco. eh, bueno, entonces, ¿qué señal debemos utilizar para entender todo esto? Eh, Tonos son un poquito problemáticos. Digamos, acá tenemos un grupo de cosenos y un grupo de senos. Entonces, estas dos señales tienen el mismo espectro en términos de magnitud, pero sus fases son un poquito diferentes. Están todas corridas, unas son cosenos y los otros son senos. Y el efecto que esto tiene es que el valor pico de este es mucho más grande que este, casi unos 6 decibeles más grande. Eh, Siendo el RMS igual. Entonces el factor de cresta de estas dos señales es diferente. Y esto es difícil en la parte acústica porque en la acústica las fases empiezan a interactuar mucho con el cuarto y de ahí interferencia constructiva y destructiva y no es algo que facilite mucho la medición acústica. Sí hay mediciones acústicas que se hacen con tonos, pero este no va a ser el caso. ¿Podríamos utilizar música? No, tampoco podemos utilizar música porque cómo nos ponemos de acuerdo entre toda la industria de qué track utilizar para definir el máximo SPL. El máximo SPL que alcanza mi sistema reproduciendo esta canción de Michael Jackson es tanto. Bueno, pero eso es esa y esta otra, ¿cómo sería? Y el ruido, pues sí parece como la opción más elegante, pero los ruidos a los que tenemos acceso no consideran mucho como estas características dinámicas
de la música y cómo esto se puede utilizar o entender para, mm, como para caracterizar correctamente esta propiedad. Y lo último es cómo podríamos caracterizar parlantes de múltiples vías, ¿no? Mm, digamos que entendiendo que el espectro de la música tiene alguna forma en particular y esto y algunas características dinámicas por frecuencia, como la mayoría de los sistemas son multivía, pues quisiéramos que el comportamiento también se extendiera a través del espectro, o sea, que fuera similar a través del espectro para que las diferentes vías reaccionaran de la manera correcta a este ruido y que fuera algo representativo de la música. Entonces, miremos un poquito cómo se comportan algunos de los ruidos de algunas características del ruido que tenemos acceso principalmente. El CENTI 2095 es como el estándar que define cómo debería sonar el ruido rosa. Y lo que vemos es que el factor de cresta es casi constante a través del espectro. Tenemos algún valor pico y algún valor RMS y el factor de cresta casi está sobre los 12 decibeles. Es decir, en una fracción es 4 veces más grande el pico que el RMS. Eh, y de pronto, ¿será que así es como se comporta la música? Ah, de pronto no, de pronto sí. Bueno, después vamos a ver eso. Ahora, acá tengo un análisis mucho más detallado. No se asusten con este gráfico. Y lo que está diciendo es que partí la forma de onda en muchas bandas, desde 62 hasta 16.000. Estas son todas las formas de onda de ese ruido rosa partido en todas esas bandas y grafiqué su valor RMS y su valor pico, igual que como lo estaba haciendo antes. Entonces, este que es el valor pico de 125 en el segundo 5, etcétera, y la resta va a dar el factor de cresta, ¿no? La resta en una escala logarítmica o en decibeles. Cuando uno mira este factor de cresta a través de las bandas, pues va a ver que es relativamente constante, el valor RMS es relativamente constante y el valor pico también es relativamente constante. Pero la música no se comporta tan así, ¿no? Lo que tenemos acá es que el RMS de la música empieza a decaer hacia las frecuencias altas y el valor pico de la música empieza es como un poquito más constante a través del espectro. Creo que esto, como un análisis que yo le hago es que tiene mucho sentido porque, digamos, la manera en que le funciona la mayoría de los instrumentos musicales es que la longitud de las oscilaciones depende mucho de la, de la frecuencia que estamos tocando. Es decir, una cuerda de guitarra tocada a una frecuencia baja tiende a durar mucho más que si tocamos esa misma cuerda en un traste muy alto. Y pues si pulsamos la cuerda, esa oscilación dura un poco menos. Entonces, el hecho de que los eventos musicales como que tiendan a durar un poco más en frecuencias bajas, me parece que hace sentido con que el RMS sea un poquito más alto en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. Y otra manera de decir esto es que como que los coeficientes de absorción de todos los sistemas mecánicos que utilizamos en la producción musical son coeficientes de absorción más altos en frecuencias más altas. Inclusive en el aire mismo pues se absorben con mayor facilidad las frecuencias altas, en los espacios, en todo esto. Entonces, no me parece que es algo que tiene bastante sentido. Bueno, entonces, teniendo el factor pico, el valor pico y el RMS, podemos mirar el factor de cresta. Y este factor de cresta va a ser... hay un momento, yo no estoy viendo una cosa. Ah, sí, ahí estoy. Este factor de cresta va a ser parecido al del ruido rosa en frecuencias bajas y hacia las frecuencias altas el factor de cresta del ruido rosa va a ser menor que el del ruido M o el del M-Noise, haciendo que el del ruido M sea un poco más parecido al de la música. Entonces el factor de cresta va a incrementar a través del espectro. Ahora, acá ya hago un análisis más detallado del comportamiento dinámico del ruido M. Vemos el valor pico, el RMS cae, como mostramos ahorita, y el factor de cresta incrementa. Y esto representa mejor las características dinámicas del espectro musical. Ahora, este mismo análisis que vimos antes, ahora lo separé un poquito más de bandas, desde 16 hasta 16.000. Y los valores picos, vemos ahí, están más o menos constantes. El valor RMS, que es esta línea
amarillita está decayendo y esto hace que el factor de cresta esté creciendo con la frecuencia. Entonces creo que si vieron de pronto en pocas palabras que hice acerca de ruido, van a ver un poco que conectar el espectro con las características dinámicas no es tan sencillo como parece. Uno creería, pues le pongo un limitador en las frecuencias bajas o algo así, y eso no funciona como tan así. Entonces, ese es un logro como científico bien interesante. Un momento, acá cierro este para que no suene, listo. Ahora, lo que vamos a utilizar para esto va a ser una Dual FFT, o estos sistemas de medición de transformadas dobles como el SMART, como el SIM, para detectar anomalías en el comportamiento dinámico del parlante. Entonces tenemos nuevamente nuestro sistemita, acá está la entrada y la salida, acá tenemos el espectro de entrada y el espectro de salida, y recordemos que la función de transferencia o la Dual FFT lo que va a analizar va a ser la diferencia en decibeles entre la entrada y la salida por el lado de la amplitud, que es lo que nos interesa en este momento. Bueno, entonces vamos a incrementar lentamente el valor de entrada sobre el sistema, haciendo que el valor de salida también esté incrementando, y vamos a ver cuál va a ser el efecto de esto sobre la amplitud cuando el sistema tiene alguna no linealidad. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, si se fijan en la parte baja, cuando el sistema todavía es lineal, está bastante bien, ¿no? No cambia mucho la función de transferencia. Toda esta parte de la función de transferencia es prácticamente la misma. Pero en el momento en el que empieza a haber alguna no linealidad, el nivel de salida no alcanza a responder tan rápido como el nivel de entrada o a entregar la misma señal que el nivel de entrada. Y el efecto va a hacer que la función de transferencia nos va a indicar una atenuación en esta relación, pues claramente porque la salida está teniendo un nivel más bajo que la entrada. Y esto va a estar directamente relacionado con el comportamiento dinámico o las linealidades o no linealidades del sistema. Entonces, creo que esto es un ejemplo bien interesante donde podemos ver claramente cuando empieza a entrar la no linealidad, esta parte en donde ya esto no es tan parecido a una línea, eh, es cuando empezamos a tener diferencias entre el nivel de entrada y de salida, y eso se va a ver reflejado en la función de transferencia. Entonces, es bien importante entender que el objetivo en este momento no es medir la función de transferencia. El sistema lo conocemos y sabemos que se comporta de cierta manera. Lo que quisiéramos saber es cómo cambia ese comportamiento a medida que le inyectamos y le inyectamos más y más señal. Y en este caso, pues la salida va a empezar a estar atenuada con respecto a la entrada cuando ya tenemos mucho nivel de entrada. Ahora, después vamos a hablar un poquito de la coherencia, pero vamos a pensarlo como un indicador de qué tan lineal es el sistema. Acá se empieza a poner bien interesante. Hice estas animaciones, espero que sean útiles para entender. Tenemos un parlante de 2 vías. Esta es la vía del woofer, esta es la vía del tweeter y acá está la suma entre los dos. Y vamos a hacer este mismo ejercicio en donde le vamos a inyectar ruido blanco. Entonces el ruido blanco, acá estoy graficando el espectro por bandas, quiere decir que tiene mayor energía por banda que en las frecuencias altas que en las frecuencias bajas, que es equivalente a decir que tiene igual cantidad de energía por frecuencia. Y a medida que vamos a incrementar el nivel, vamos a ver que si hiciéramos este test con ruido blanco, obtendríamos que el Twitter está empezando a comprimir primero. Y está empezando a comprimir primero porque pues le estamos inyectando mucha más energía en las frecuencias, en la banda de frecuencias altas. Es como pensar de 1000 a 20.000 hay 19.000 frecuencias. Hay una banda que tiene un ancho de 19.000 puntos. Mientras que de 1000 a 0, pues solamente hay 1000 puntos de frecuencia. Entonces, obviamente, si ponemos igual cantidad de energía por frecuencia, pues estamos poniendo mucha más cantidad de energía en la banda superior.
Y el efecto que esto va a tener es que, bueno, si el parlante está bien diseñado, debería comprimir primero las frecuencias altas porque le estamos inyectando mucha más energía. Pero ¿qué es? Ay, un momentico, se... la cámara. Ah, no. Ah, todo está bien. Perdón. Ay, no, me va a tocar después editar esto en YouTube. Va pues. Eh, Listo. Ahí me ven bien, ¿cierto? Sí. Entonces, el efecto va a ser que si inyectamos ruido blanco, que no se comporta como la música, pues tiene sentido que comprima más rápido en las frecuencias altas porque la música no debería comportarse así, sino que debería llegar más lentamente a ese nivel de energía en las frecuencias altas que el ruido blanco. Eh, y esto empieza a volverse un tema súper difícil desde el diseño de cómo medir correctamente el pico, cómo medir correctamente el RMS y qué parámetros utilizar para las diferentes vías y cómo hacer funcionar todo esto. Y ciertamente no es algo que todos los fabricantes como que hagan con tanto detalle e inclusive pues es algo que no pasa en lo absoluto en los parlantes pasivos, por ejemplo. Digamos, es posible que las vías pues distorsionarán cuando distorsionen y nos vemos al otro lado. Eh, entonces, ¿qué pasa si utilizamos ruido rosa? Ah, bueno, esto ya es un poco mejor. En este parlante este modelo que está bien diseñado, podemos ver que como la energía es igual en frecuencias bajas y en frecuencias altas, pues está comprimiendo más o menos parecido entre ambas, ¿no? Pero como dije antes, esto es cómo se comporta el ruido rosa y no el ruido M. El ruido M, que está tratando de parecerse mucho más a la música, va a tener un mejor comportamiento que ya en un momento les voy a mostrar. Entonces, tener presente estas ideas, como que estas no linealidades pueden pasar por vías, pueden pasar en diferentes partes del espectro por diferentes razones, puede ser debido al desplazamiento o a la cantidad de energía que le estamos inyectando al sistema. Y esta función de transferencia, que debería ser constante en el rango lineal, vamos a identificar, bueno, si está variando, ya sabemos que está pasando algo raro y que no debería estar pasando, pero también nos vamos a apoyar de la coherencia, que como dije antes es un indicador de qué tan lineal es el sistema. Eh, digamos que si nos quedamos hablando de coherencia, podemos hablar un muy buen rato. Es un tema bien interesante cuando uno lo pone en detalle. Ahorita quiero mostrarles algunas cosas, pero lo que quiero que entendamos es que como la coherencia es un indicador de qué tan lineal es un sistema, pues todo lo que lo haga no lineal lo que lo haga no lineal desde la perspectiva del dispositivo de medición va a verse reflejado en la coherencia. Entonces, es el ejemplo que ya hemos visto varias veces. Este parlante está incrementando el nivel, su nivel de salida no puede seguirle el paso al nivel de entrada, hay una no linealidad. Y el efecto también va a ser que la coherencia va a disminuir. También quiero que noten que cuando la coherencia es baja, la medición tiene como estas imperfecciones y esto, ¿no? Ahí es una recta perfecta, bonita, todo bien. Y cuando la coherencia empieza a bajar, la medición misma tampoco, también es como que está perjudicada. Y lo que eso significa es como, bueno, el sistema que estoy tratando de medir, la señal de salida no está teniendo siempre una relación constante de magnitud y fase contra la señal de entrada. O sea, la señal de salida debería tener 6 decibeles de atenuación y 30 grados de fase. Ese valor no está siendo constante y no está siendo constante por todas las no linealidades que están ocurriendo desde la perspectiva del sistema de medición, que pueden no ser necesariamente no linealidades, también puede ser que alguien está haciendo mucho ruido donde estoy midiendo, puede ser que el gato está maullando por ahí, como pasó ahorita, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ahorita ver un poquito eso. Y acá, honestamente, ya me cansé un poquito de hacer tantas animaciones en MATLAB porque se vuelve un poquito difícil mostrar todos los casos en que la coherencia puede afectar. Y seguramente ni siquiera voy a mostrarlos todos porque algunos son bien enredados.
pero todo lo que haga que el sistema pueda parecer no lineal, desde la perspectiva del sistema de medición, disminuye la coherencia. Entonces es muy importante que cuando hagamos este procedimiento para encontrar el máximo SPL lineal del parlante, empecemos con muy buena coherencia, por el orden de más del 97%. Y para hacer esto, pues utilizamos algunas estrategias como medir en un campo muy cercano, como asegurarnos de que estemos midiendo a un nivel razonable para empezar, para estar seguros de que el sistema se está comportando de manera lineal, eh, y algunas otras cositas que les voy a mostrar en este momento. Entonces, esto va a ser importante porque también vamos a utilizar el criterio de la coherencia para determinar ese punto de parar, de decir, este es el verdadero máximo de SPL del sistema. Y ese punto va a ser cuando la coherencia caiga por debajo del 91%. Entonces acá vamos a hacer una pequeña demo y voy a pasarme acá a este otro computador y quiero compartirles acá el Smart. Listo. A ver, le quito esto un poco de la vista. Listo. Entonces, ¿qué pasó por acá? Ay, no me digan. Sunflower, todo está bien. Y este tipilín está bien. Mixel 0. Ahí estamos. Entonces esto es un parlante, es bonito y querido para los que vieron ayer la presentación de AMI, es el AMI, y lo estoy enviando una señal de ruido M, que es toda esta azulita. La función de transferencia va a ser la diferencia entre la señal de salida, que va a ser esta línea roja, y la señal de entrada, que va a ser esta línea azul. Entonces tenemos una muy buena medición, todo está funcionando perfectamente. Acá la coherencia es baja y es una de las primeras razones que vamos a ver por qué la coherencia cae. Y es porque, bueno, el sistema está intentando analizar la señal de entrada contra la de salida y básicamente pues no hay señal de salida, no estamos viendo nada a la salida. Entonces, como que, ¿cómo podemos saber qué tan buena es la medición o qué tan lineal es la medición si no tenemos contra qué medir? Eh, y voy a empezar a mostrar algunos ejemplos de otras cosas que pueden contaminar la medición. Acá voy a poner, pongamos y pongamos esto. Y este es un primer ejemplo, es una fuerte reflexión. Una fuerte reflexión va a generar un filtro de peine y este filtro de peine, por lo que está de la misma manera evitando que alguna señal llegue. Es decir, un filtro de peine genera como una cancelación muy fuerte en alguna frecuencia y como tenemos esa cancelación, pues no tenemos una buena coherencia en ese punto porque no tenemos señal. A ver, voy a poner acá. Listo, tenemos otra vez nuestro sistema perfecto y ahora le voy a introducir un poco de ruido en esta banda. Piense que el ruido lo estoy graficando acá como otra señal, pero lo que quisiera es que ese ruido se juntara con la señal de salida, por eso la señal de salida también se está viendo afectada. Entonces, sí es evidente que eso está pasando, el ruido se está sumando ahí. Y cuando el ruido tiene un nivel bajo, pues no afecta mucho la coherencia, entonces pues está bien. Pero si lo empiezo a subir, pues ya la coherencia indica que la medición no sirve mucho y pues la función de transferencia inclusive no está graficando completamente porque la medición es muy mala. Eh, entonces, pues para hacer este tipo de procedimientos tenemos que tener un bajo nivel de ruido en el momento en el que estamos midiendo. Eh, y realmente es algo que es bastante sensible. Acá tengo un ruido que está relativamente abajo, pero igual está afectando un poco eh, la coherencia. Se alcanza ahí, por eso digo que se alcanza a ver un poquito el efecto de la coherencia sobre esto. Entonces, si alguien está hablando mientras hacemos la medición o todo esto, pues no va a estar bien para encontrar los valores correctos del máximo SPL lineal del sistema. Otras cosas que pueden afectar la medición son el campo reverberante.
Y este es uno que es un poquito difícil de entender porque el campo reverberante, digamos acá lo voy a exagerar un poco, acá, y pongámosle un poquito más así. Entonces, esto que es el campo reverberante, es la reverberación que estamos utilizando, pues va a dañar completamente la coherencia. Y la razón por la cual esto pasa es un poquito complicada, pero tiene que ver con que la respuesta a impulso se está extendiendo tanto en el tiempo que ya no cabe en la ventana de análisis del sistema. Y pues cuando ya no cabe, el sistema la empieza a entender como algo que es un material que no entiende de dónde viene. Entonces, en un espacio pequeño o muy cerca del parlante podemos obtener un mejor valor de coherencia, por lo que estamos utilizando un menor campo reverberante. Acá corté el tiempo de reverberación de esta reverberación y la medición mejora aun cuando la coherencia aún no es suficiente para cumplir con lo que dice el procedimiento. Voy a quitar acá otra vez la reverberación. Obviamente la distorsión va a afectar la coherencia. Si yo activo acá un poco de distorsión, todo se destruyó un poco. Uy, eso estuvo muy extremo. A ver si tengo este parámetro mal por acá. Eso. Ahí estoy compensando, sacar un poquito de nivel. Listo. Entonces por ahí vemos que la banda de arriba está distorsionando un montón y el efecto que eso va a tener también va a verse reflejado en la coherencia. Ahí le puse una distorsión solamente a la vía de arriba del parlante. Y el último ejemplo, este me gusta bastante. Si pongo un ecualizador paramétrico en esta frecuencia, vamos a ver que la coherencia no cayó tanto como uno pensaría. Digamos, esta señal no está siendo atenuada bastante, pero no está siendo cancelada. A diferencia de un filtro notch, este es un filtro paramétrico y este va a ser un filtro notch. Vemos que la forma va a ser muy parecida, pero la coherencia sí se pierde porque en un filtro notch esa frecuencia no existe a la salida. Entonces, como no existe, nuevamente el sistema no puede entender lo que está pasando y pues no va a ser fácil para el sistema de medición detectar cuál fue el cambio de esa frecuencia desde la entrada hasta la salida, porque a la salida no existe esa frecuencia. No quiero cerrar. Bueno, voy a volver a compartir en este lado. Si tenemos dos ruidos rosas correlacionados y ponemos un delay muy prolongado entre ellos, ¿hay algún momento en el que se puedan considerar como no correlacionados? Digamos que empezamos un poquito a hablar de detalles y detalles. Eh, si el delay entre ellos es muy grande, lo más probable es que no quepan, esta relación temporal no quepa dentro de la ventana de análisis del sistema de medición y eso va a hacer que el sistema no los vea como correlacionados. Entonces es importante ver esas diferencias entre si algo es o si el sistema me lo está mostrando como eso. ¿Va a verse correlacionado como el sistema lo va a ver como algo correlacionado? Seguramente no. Pero pues matemáticamente el hecho de que estén muy distantes no quiere decir que no tengan correlación. Ya, listo. Entonces, demo. Entonces ahora sí, ¿cuál es el máximo de SPL lineal? Bueno, el procedimiento va a ser, tenemos nuestro sistema de medición, vamos a medir la función de transferencia y vamos a empezar a incrementar el nivel hasta que lleguemos al punto en que notemos que o la función de transferencia está cambiando por más de 2 decibeles en una extensión de más de 2 octavas o que la coherencia esté cayendo por más del 91% en más de un tercio de octava. Acá pongo este ejemplo del mismo que hemos visto antes y cómo se comporta este modelo idealizado de parlante que hice y cómo
con el ruido M, que tiene un poco menos de energía en algunas frecuencias un poco más altas, va a comprimir realmente muy poco. Y eso es realmente lo que quisiéramos, que lleguemos a ese máximo SPL lineal, que en ese momento comprima apenas un poquitico para que como que estemos protegiéndonos de no pasarnos de ahí, pero que el comportamiento del parlante sea tan lineal como sea posible por tanta extensión como no sea posible. Y eso realmente es un poco como el truco de todo este diseño, que el rango lineal del parlante se extienda lo más posible, que lleguemos hasta lo más arriba, considerando que la señal que nos preocupa mantener lineal es precisamente la música, y que cuando esto pase, pase de la manera, digamos, más agraciada posible, que no sea una destrucción total de la señal, sino que pase de una manera sutil. Entonces, como ya mencioné, el criterio para determinar ese máximo SPL lineal que se propone a través de este procedimiento es que la atenuación de la función de transferencia no llegue a más de 2 decibeles por octava, que no llegue a más de 2 decibeles en una extensión de 2 octavas, o que la coherencia caiga por debajo del 91% en más de un tercio de octava. Cuando cualquiera de estas dos cosas pase, vamos a decir ya, hasta ahí paramos, ese realmente es el máximo SPL lineal que puede generar este parlante. Y cualquier cosa por encima de eso, que lo puede dar, sí, sí lo puede dar, pero ya no va a sonar bien, ya no vamos a considerar que está teniendo el comportamiento adecuado. Entonces noten el poder de este procedimiento. En este momento en la industria no tenemos manera de saber, este parlante suena más fuerte que este. ¿Qué significa que suene más fuerte? Bueno, pues que yo le meto una señal más grande y suena más duro, pero eso no significa que suene bien sonando más fuerte. Entonces, el ejemplo que siempre me gusta es que los sistemas pasivos realmente tienen muy poca protección frente a esto y al inyectar una señal muy, muy grande, pues ellos van a seguir sonando y hasta que se destruyen. Pero desde que se destruyen hasta el momento en el que dejaron de sonar como debieran, hay un gran rango de amplitud. Entonces, eh, pues es muy fácil que un sistema pasivo suene mucho más fuerte que uno activo, considerando, digamos, características comparables en términos de potencia y eficiencia. Pero eh, el, esto no quiere decir que puedan sonar mejor, que el sistema pasivo pueda sonar mejor al mismo nivel. Ambos van a tener que llegar a un punto en donde el sistema pasivo no va a tener nada que nos indique que ahí es el máximo y el sistema activo sí, y el sistema pasivo va a poder seguir subiendo más y más y más y más, pese a que esté aceptando un montón de distorsión o linealidades, compresión y hasta deterioro a corto plazo y a largo plazo del dispositivo. Eh, bueno, eh, como ese es el criterio, pues entonces hacer mucho énfasis en por qué es importante el ruido M. Pues si se fijan, este procedimiento se hubiera podido hacer con ruido rosa, pero sus resultados no hubieran sido significativos. Si lo hacemos con ruido rosa, no hubiéramos podido entender cómo se comporta si el parlante está comportándose dinámicamente de manera correcta con el material que usamos frecuentemente. Eh, y pues es un paso hacia la estandarización de parámetros acústicos. Esto nos puede ayudar a diseñar mejor los venues en los que tocamos. Decimos, este es el máximo SPL que realmente necesito, en vez de estar pidiendo, no, es que yo necesito 140 decibeles en el front of house y realmente los pido solamente para... em, ah, veo una pregunta, ya ahorita hablo sobre eso. Em, Pedimos 140 decibeles en el front of house y realmente eso muchas veces no es para poder llegar a ese nivel, sino porque decimos, para que tengamos headroom y todo esto, pero muchas veces podemos estar sobreespecificando u otras veces subespecificando lo que realmente necesitamos porque no tenemos un parámetro como acertado de cuánto va a ser el máximo SPL al que podemos llegar. Y la última es, bueno, ustedes realmente como que conocen cuál es el máximo SPL de su sistema, pues de pronto no. De pronto uno a veces, inclusive en un estudio, puede estar mezclando y al estar mezclando no estamos conscientes de que de pronto lo que estamos escuchando ya está entrando en un rango no lineal de comportamiento del parlante.
y no lo medimos, no sabemos cuánto es ese máximo SPL, no sabemos si mi perilla en esta posición está cerca de eso o no. Entonces, es algo que puede ser bien interesante para que nosotros mismos entendamos más lo que usamos. Un detalle último, este ruido M ha sido propuesto ante la AES, hay un grupo como de estandarización y recomendaciones trabajando en si se puede volver o no un estándar, es el proyecto X250, hay un grupo de personas hablando con esto. Debo decir que realmente en Meyer Sound, la persona que ha trabajado más como en este lado de hablar con AES y todo esto, es más como por el lado de Merlin Bambin, sí, como que ha estado muy involucrado con el ruido M desde hace rato. Y pues podría ser un nuevo estándar en la industria. Podría llegar el momento en el que le preguntáramos a los diferentes fabricantes que nos dieran sus especificaciones de máximo SPL siguiendo este procedimiento para que pudiéramos comparar realmente entre una cosa y otra. Porque en este momento realmente no hay una buena manera de tener ese dato. Sabemos que este nos dice que tiene tanto y este nos dice que tiene tanto, pero como no tienen un procedimiento comparable o equivalente, pues básicamente esos datos no significan mucho. Eh, bueno, ahora nuevamente volvemos a demo. Entonces, para esta demo rápida quisiera como tratar de hacer este procedimiento del M-Noise, del máximo SPL lineal con el M-Noise, para poder entender un poco cómo, cómo funciona como tal. Una preguntita rápida, dice, al estar promediando en el Smart, ¿no estás considerando solo la compresión por temperatura estable en el tiempo? No, digamos que si te fijas la relación entrada y salida va a generar, eh, también va a generar, es decir, un limitador fuerte mientras haya picos constantes sobre ese punto, va a, a- a igual generar eh, constantemente esos picos, entonces también van a entrar dentro del comportamiento temporal del largo plazo. Am, Eso es una de las características importantes del ruido M y es que tiene estos picos súper pronunciados. Por cierto, entren por favor a la página de m-noise.org y ahí pueden encontrar para descargar el ruido M y van a poder escuchar cómo suena y todo y para poder. Chicos, perdimos a Juan. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, hola, ¿cómo están? Perdimos a Juan, no sé qué le pasó. Seguramente un ovni lo raptó y regresó a casa. Entonces, esperemos que regrese y por lo pronto ya estábamos terminando la charla, pero quisiéramos que tuviéramos alguna conclusión con él. Esperemos a que vuelva a conectar. Si no vuelve a conectar, bueno, pues podríamos terminar la sesión y posiblemente tendríamos como una sesión extra. Vamos a esperar unos minutitos. Me parece que ha sido una charla muy interesante. Creo que el poder tener más claro lo que es o lo que hace M-Noise es interesante para que podamos mm, tenerlo en la cabeza presente y siempre que tengamos nuestro sistema, sea cual sea, tengamos bien presente la forma en la que se está comportando y el máximo SPL que podemos tener de él. Entonces, me parece que
que ha sido una charla bien explicada. Esto se va a quedar en Facebook y esto también se va a subir a YouTube. Entonces, las personas que quieran repetirlo las veces que sea, pues ya está, lo podrán hacer. Pues Juan no se conecta, podríamos terminar entonces el live stream y podríamos eh, despedirnos. Entonces, nos ha dado mucho gusto que estén con nosotros, que estén atentos a lo que está pasando y estén pendientes, estén atentos ahí porque va a haber cosas nuevas, sigue habiendo buenos temas por qué aportar, entonces, nada, les agradecemos mucho. Juan, Creo que, Hugo, creo dime. que Juan dice que está intentando conectarse y que ya no tarda. Ok, eh, bueno, pues tenemos 5 minutos. Le damos uno. 59, 58, 57. Chicos, a los que siguen en el live, en el en vivo, pues esperemos tantito si quieren estar ahí atentos a que haya esta conclusión. Tuve que entrar de forma emergente porque no sé, ahorita nos explicará Juan qué le pasó, pero de esta forma es bueno que estemos todos como atentos aquí y ayudándonos. Hay otras preguntas, si quieren irlas haciendo, denme un segundo porque yo estaba viendo unas preguntas que estaban haciendo en el live y estaban preguntando, bueno, daban las gracias. Em, Definitivamente es un tema que como es nuevo, que como no es un tema ya esté hablado, como puede ser el ruido rosa, el ruido marrón, el ruido blanco, pues es un tema que de repente cuesta trabajo entender. Y ha sido parte de Meyer el poderlo poner sobre la mesa. Ojo que no estamos diciendo que todas las marcas hagan sus mediciones con nosotros, con este método, sino simplemente es algo que dentro de la investigación que se hace todo el tiempo en Meyer Sound se puso sobre la mesa y decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer que las personas puedan hacer sus mediciones y obtengan su resultado cualquiera que sea? Esto no es una competencia y es bueno aclararlo, es simplemente decir que si con esta metodología de medición se llega a un resultado cual sea, bueno, que todos estemos conscientes de que esa va a ser el resultado máximo de SPL alcanzado en esa caja. Simplemente es esa parte. Por nuestra parte, nosotros hemos hecho algunos ejercicios sobre esas mediciones y me parece que es bastante acercado a lo que nosotros reproducimos, porque nosotros hacemos altavoces para música, para voz, no hacemos altavoces para ruido rosa. Entonces, me parece que el tener estos métodos para poder generar el resultado exacto que vamos a obtener, pues es muy bueno. Por aquí dice, en tu opinión y experiencia, ¿encuentras utilidad M-Noise para optimizar? En realidad, como lo decía Juan, y con esto termino, yo he optimizado sistemas con Noise y lo he hecho con Peak Noise y pues se podría hacer. Ojo que esto, otra vez, el ruido no está hecho para optimizar sistemas, aunque se puede hacer porque finalmente es una señal. Pero yo me voy un poco más interesante la parte de alcanzar o saber cuál es el máximo SPL de ese altavoz. Juan, ¿quieres continuar? Sí, perdón que creo que se puso de mal humor mi router. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Hola? Ah, listo. A ver, yo estaba ya pasando a la demo, ¿no? Entonces, espere que entro en dos computadores y está todo el cuento. El otro computador ya está dentro, Juan, para hacerlo co-host. Sí, porfa. Sí, hazle co-host, porfa. No puedo compartir todavía. Bueno, ¿cómo van? ¿Sí está entendible o cómo es el asunto?
Bueno, entonces estábamos acá en que íbamos a intentar realizar el procedimiento del ruido M para encontrar el máximo SPL lineal. Entonces quiero que vean que acá estoy enviando el signal generator, estoy utilizando un file y en file estoy enviando el mNoise, mNoise 2095, bla, 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 ¿no? Y, a ver, voy a esconder esto. Perdón que se desconfiguró un poquito todo, pero ya. Eh, ay, no me digan. Ahora sí. Listo. Entonces, como la función de transferencia solo está midiendo la relación entre la entrada y la salida, pues vemos que la medición está funcionando correctamente. Ay, ahora empezó a pasar todo. ¿Qué te pasó, gata? Ya. Entonces, empezamos a incrementar el nivel y vamos a ver que como la entrada y la salida cambian de manera pareja, pues la función de transferencia realmente no está cambiando nada. Voy a quitar acá la respuesta de impulso que no la necesitamos ahorita. Yo puedo seguir y seguir y seguir y no está cambiando nada, ¿no? Ahora, acá tengo hice un pequeño modelo de cómo funciona el parlante, entonces lo voy a activar y ahora que vaya a empezar a incrementar el nivel, sí vamos a percibir algunas diferencias. Entonces voy subiendo, subiendo, subiendo el nivel y va a llegar un momento en el que la entrada está más arriba que la salida y la función de transferencia está cayendo un poco. Entonces, si lo notan, está cambiando la forma de la función de transferencia. Entonces, digamos que la recomendación que tiene este procedimiento es decir, bueno, midamos en el momento en el que conocemos que el sistema se está comportando de manera correcta y que la coherencia en todo momento está por encima del 97% en el rango de interés. Entonces ahí estamos en esas condiciones en este momento. Ponemos el micrófono enfrente del parlante a una distancia corta, cuadramos para que esté, digamos, en el centro entre las vías, si es un sistema multivía para que todo esté coherente. Y decimos, bueno, el, el, el nivel normal, el que puede funcionar este sistema, va a ser este, estamos bien, se está comportando de manera correcta. Tomemos esa medición y digamos que sea la referencia, listo. Ahora, esa referencia vamos a bajarla 2 decibeles. Entonces, con este offset de 2 decibeles voy a poner acá un poquito más de suavizado de magnitud, solo para que sea fácil ver. Esta es la misma curva, son perfectamente paralelas, solamente que están 2 decibeles por debajo. Ahora empiezo a incrementar el nivel y va a llegar un momento en el que voy a decir, uy, 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 momento, momento, esto no tiene la misma respuesta de frecuencia, ¿no? Esa misma respuesta de frecuencia va a llegar a caer 2 decibeles en este punto. Y en ese punto es cuando vamos a decir, bueno, como ya mi función de transferencia cambió por 2 decibeles y en este caso estoy notando que lo que está pasando es que la vía de arriba está empezando a comprimir, pues ese va a ser el límite que voy a establecer para el máximo SPL lineal. Y acá tomo esta medición, digo que este es el punto de parar, y en ese punto de parar recomendamos inclusive como que uno se quede ahí un rato para ver que el comportamiento es constante y que no está como fluctuando a través del tiempo. Y en ese momento ya podemos tomar el valor SPL que nos entregue un sonómetro que pueda medir SPL pico sin ninguna ponderación. Lastimosamente, digamos, el Smart no nos entrega literalmente el pico sin ponderación y sin un promediado de tiempo, solamente nos entrega el pico C, que igual tiene alguna ponderación, alguna como atenuación de frecuencias bajas y altas, pero a mí me da la impresión de que este máximo podría de pronto corresponder. Yo creo que es el máximo de este pico C, pero lo que uno realmente estaría buscando es uno que se llama SPL Peak Z, que Z significa sin ninguna ponderación. Digamos por lo que estamos aquí en esta situación de la pandemia y que todo está un poquito difícil de traer un sonómetro hasta acá que pueda tener esas capacidades y todo, digamos que ese sea ese valor.
Y ese va a ser realmente el máximo valor SPL que puede entregar este parlante. Entonces, este llegaba solamente hasta 105 decibeles SPL, medidos a 1 metro, y ese es como tal el máximo SPL. Entonces, noten como la importancia de todo esto. Estamos diciendo, ahora podemos encontrar realmente cuál es ese valor máximo. Ahora, otras como consideraciones a la hora de hacer estas mediciones, revisar, por ejemplo, que los micrófonos tengan una buena respuesta de frecuencia, que sean micrófonos adecuados para hacer todo este tipo de procedimientos, que la coherencia al principio sea buena, que el punto de parada, si es a través de la coherencia, lo podamos evidenciar en la medición. Y nos gusta también mucho revisar que el factor de cresta, que a través de todo el espectro en el ruido M está cerca como de los 18 decibeles, se mantenga lo más posible en la medición final. Entonces medimos el pico y el RMS acústicamente y decimos, sí, restamos y la diferencia sí son más o menos los 18 decibeles que debería tener. Mm, es normal que sea un poco menos porque hay muchísimas cosas que están afectando la medición acústica. El hecho de que estemos en campo, por más de que no sea un campo reverberante como el de un hall, sino que sea un campo reverberante pequeño, pues puede estar afectando el factor de cresta. El hecho de que la respuesta de fase de los parlantes no sea perfectamente plana también puede afectar un poco. Si son parlantes que, digamos, tienen este tipo de crossovers con Linkwitz-Riley, que tienen fuertes desviaciones de fase cerca de la mitad de la respuesta de frecuencia, digamos algo como, creo que acá lo puedo poner. Vea, pues yo pensé que este EQ tenía un all pass filter. Bueno, sí, pongámoslo rápido, a ver. Creo que no tengo ninguno que sea solo un all pass filter, entonces voy a poner uno que yo hice. A ver si ahí vuelve. Y si vemos, va a cambiar este para ver la respuesta de fase de esta medición. Bueno, pues ahí introdujimos una fuerte diferencia en la fase y eso también puede estar afectando el factor de cresta medido. Entonces es como importante, acá le cambio un poquito la frecuencia y ahí lo estamos viendo en otra frecuencia y todo esto, ¿no? Entonces, estos filtros pasatodos que van a cambiar las relaciones de fase entre las frecuencias también pueden afectar este factor de cresta. Eh, casi que el objetivo de Meyer Sound es en algún momento como llegar a producir ese parlante ideal en donde la respuesta de magnitud sea plana y la respuesta de fase sea plana. Y el efecto que uno tendría que cuando tiene esto es que el factor de cresta se conserva a través de la transducción. Es decir, el factor de cresta es un parámetro como interesante para caracterizar el hecho de que un parlante no está cambiando o sí está cambiando la forma de onda. Y pues tiene sentido, como les mostré antes, esos cosenos y esos senos que se alineaban daban diferentes factores de cresta, tenían un pico mayor teniendo el mismo RMS, pues muestran que la alineación entre las frecuencias es fundamental para obtener, digamos, estas transientes que van a detectar o van a producir ese factor de cresta. Quería hacer un ejemplo rápido de cómo puede ser cuando el punto de parar eh, sea la distorsión y no la compresión. Eh, es una diferencia ahí como sutil y un poco peligrosa, pero si en algún momento quieren hablar del tema, también me encanta hablar de eso. Entonces, vamos a irnos por acá a una menor amplitud. Y digamos que en esta menor amplitud voy a compensar acá un poquito. Uy, me pasé. Entonces lo que quiero que veamos es, uy, oigan, ese perro me despertó esta mañana y yo, uy, no, ¿cómo así? Bueno,
¿Por qué no lo puedo cuadrar en dónde es? Pongámosle 23. Entonces digamos que ese sería nuestro punto inicial, por poner algo, y a medida que uno va a incrementar el nivel del ruido, va a empezar a acercarse más y más a un punto de distorsión, y lo que va a obtener es que la medición va a reflejar eso a través de la coherencia. En este caso estoy poniendo una distorsión multibanda que está evidenciando que la vía de arriba está generando distorsión. Y un punto interesante de esto es que a veces esos son un poquito difíciles de interpretar, como que mm, si la distorsión, ay, sí, sí estamos todo bien, sí. Si la distorsión se está generando, digamos, en la vía de abajo, puede verse la coherencia afectada en la vía de arriba, porque podemos estar generando armónicos que están sobre esa vía. Entonces, siempre es un poquito de tener cuidado cómo entender toda esta información, pero lo importante es que si la coherencia cae por debajo del 91%, por más de un tercio de octava, ahí decimos, ahí paramos porque ya está pasando algo raro con este sistema. Entonces, nada, creo que, me pasé un poquito, pero creo que está bien. Creo que eso era todo con respecto al ruido M. Acotaciones que no me cansaré de decirlas porque sé que es fácil caer en esos errores. Primero, el ruido M se puede utilizar así como cualquier otra señal para medir una función de transferencia, pero el objetivo es encontrar el máximo SPL de un sistema o de un parlante. Y segundo, pues yo creo que es una buena idea, sé que viene como de Meyer y que pues obviamente tengo cierta relación con Meyer, ¿no? Pero pues yo creo que es una buena idea como empezar a entender un poco más allá de la parte lineal de un sistema. Es un poquito como lo que pasa con los micrófonos de medición, que hay micrófonos de medición de $60 y uno dice, pero ¿cuál diferencia puede tener con uno de 3.000? Y pues precisamente que la parte lineal del sistema era, digamos, un reto que teníamos hace unos años, pero ya estamos como sobrepasando poco a poco y ya es relativamente poco común encontrar un monitor de estudio, por ejemplo, que tenga una respuesta de magnitud completamente desbaratada, ¿no? Por lo general ya tenemos muy buena respuesta de magnitud y ya estamos empezando a tener muy buenas respuestas de fase, pero la parte de las no linealidades es algo que todavía hace falta mucho camino, entonces, donde tenemos que empujar para tener mejores y mejores sistemas de transducción. Y creo que ya, no siendo más, si hay alguna pregunta o algún comentario o lo que quieran comentarme, preguntarme, pues por acá estamos. ¿Alguna otra cosa, Hugo, o cómo vamos? No, no, creo que si alguien más no tiene, espero que haya quedado claro o por completamente claro esta parte y si alguien más no tiene alguna duda, queremos como siempre ser respetuosos del tiempo y pues estaríamos terminando esta sesión. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos bueno, por quedarse escuchando un ratico todas las eh, todo el balbuceo que termino diciendo acerca de estos temas. Si quieren contactarme o algo para hablar un poco más del tema o si les queda alguna duda y quieran comentarme después, pues ya saben que estamos ahí por Facebook o por algún lado me encuentran y pues nada, ahí estamos. Entonces, Listo, muchas chicos, gracias y hasta luego. cuídense mucho, pórtense mal y cuídense bien. Adiós a todos.